Ya estamos de regreso en este programa de entrevista y bien lo decíamos antes de la pausa. Doctora, me gustaría que se refiriese ahora a dos productos, digamos, que han sido probados con eficacia en el tratamiento de tumoraciones malignas y voy aquí a mencionarlos. Está la vacuna terapéutica Symavax y el anticuerpo monoclonal Nimotuzumab. Digamos, ¿cuál ha sido la evolución desde los primeros registros y su impacto en los pacientes? Bueno, justamente el sistema del EGF, que estaría compuesto, digamos, por un receptor que está en la mayoría de las células epiteliales, o sea, de las células tumorales epiteliales. El EGF, que es el Symavax. O sea, no. Estamos hablando, digamos, un paso atrás, o sea, como para entender por qué Nimotuzumab y por qué Symavax. Muy bien. O sea, en ese sentido, el sistema del receptor del EGF está compuesto por ese receptor y la molécula factor de crecimiento epidérmico, que es estas siglas EGF. Entonces, justamente ese es un sistema muy relevante para la biología de los tumores, ya le digo, de origen epitelial. Entonces, por ejemplo, digamos, son tumores de pulmón, digamos, tumores de colon, digamos, tumores cerebrales, tumores de cabeza y cuello. Sí. Y en ese sentido, en nuestro centro, o sea, nuestro centro es pionero en el estudio de, o sea, en cómo se aborda este eje, digamos, receptor y molécula que se une a ese receptor. Nosotros a eso, en la cotidianidad del laboratorio, le llamamos ligando, o sea, la molécula que se une al receptor, le llamamos ligando. Y en ese sentido, Nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal que tendría como intención, digamos, tenemos aquí el receptor, unirse al receptor y de esa manera evitar que las moléculas que clásicamente activan al receptor puedan unirse, y Symavax es como la variante de evitar que ese ligando, que es la molécula que se une al receptor, también pueda unirse. O sea, quiere decir que estamos tratando de abordar la vía desde dos enfoques distintos. Nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal que se ha diseñado completamente en nuestro país. Es un anticuerpo que tiene registro en 33 países, o sea, no solo en Cuba, sino en otros 33 países. En distintos momentos, yo no soy muy experta en este tema porque soy más dedicada a la parte investigativa, pero o sea, ha sido muy relevante, sobre todo muy eficaz, por ejemplo, para la atención de pacientes con cáncer de cabeza y cuello, de pacientes con gliomas, que son tumores cerebrales, de pacientes con cáncer esofágico y muy recientemente, yo creo que fue el año pasado, aunque no estoy segura de la fecha exacta, se le dio un registro sanitario para utilizarlo en pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, ya le digo, es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal, por lo tanto se pudiera asociar como con un tratamiento pasivo, o sea, usted administra al paciente anticuerpos que van a localizar donde quiera que esté el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, que es más frecuente en las células tumorales, y por lo tanto es como que uno está cortando una de las vías de progresión de ese tumor. La vacuna Symavax es un caso distinto y yo no puedo evitar que siempre que hablo de ella me conmociono mucho porque es justamente con lo que trabajo hace unos cuantos años. Es una vacuna que es muy innovativa. Innovativa quiere decir que es diferente. No es como la mayoría de las vacunas contra el cáncer. La mayoría de las vacunas contra el cáncer han buscado, digamos, como estimular células de las que nosotros llamamos citotóxicas, que son células del sistema inmune que tendrían como función matar a la célula tumoral. Pero lo que hace Symavax no es exactamente eso. Symavax estimula la producción de anticuerpos por el propio organismo del individuo y esos anticuerpos van a estar en la circulación, digamos, como persiguiendo las moléculas de factor de crecimiento epidérmico, y de esta manera, cuando usted neutraliza esas moléculas, ellas no pueden llegar a los receptores de las células tumorales. Symavax ha sido sobre todo muy estudiada en pacientes con cáncer de pulmón. Y en este caso, sobre todo, ha sido muy estudiada en pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Y en este tema, digamos, su eficacia ha sido demostrada, puesto que de alguna manera alarga la supervivencia de una parte de los pacientes, pero fíjese que hay aproximadamente entre un 22 y un 25% de los pacientes que han vivido por lo menos 5 años, lo cual es un gran resultado para una enfermedad avanzada y sobre todo el cáncer de pulmón avanzado, que suele ser bastante agresivo. Y en este caso, digamos, pues, Symavax también tiene registro en varios países, al ser, digamos, una modalidad bastante diferente digamos, de vacuna contra cáncer. Tiene registro en 6 países, los que más destacan, digamos, son Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, sobre todo son de esta zona del mundo, y en Europa, bueno, sobre todo en Eurasia, digamos, hay registro para ella en Kazajstán. También me gustaría que, aunque sea brevemente, mencionáramos que también hay algunos ensayos clínicos en Estados Unidos, en el Roswell Park de Nueva York, sí, trabajando con Symavax. Tenemos un grupo de colegas norteamericanos con los que llevamos prácticamente 10 años de trabajo,
y los que justamente han sido siempre muy respetuosos hacia la ciencia que hacemos aquí, es muy simpático destacar que ellos dicen que nosotros tenemos, digamos, el CIM, me refiero al Centro de Inmunología Molecular, la virtud de diseñar de cualquier estrategia una vacuna, y eso, bueno, me resulta muy simpático siempre que ellos lo mencionan cuando nos juntamos en eventos científicos y tal. Y en ese sentido tenemos un ensayo clínico. En este caso, el ensayo clínico en Estados Unidos es en pacientes que ya han progresado a una primera línea de tratamiento contra el cáncer, digamos que después de haber terminado un primer gran grupo de tratamiento, o sea, una primera gran parte de tratamiento, su enfermedad ha vuelto digamos, a estimularse, y en ese sentido estamos usando Symavax EGF en combinación con un medicamento muy novedoso, muy destacado en los últimos años, se llama Nivolumab, y en este sentido es, digamos, como la combinación de nuestra apuesta hacia el control de la vía del receptor de EGF con esta otra apuesta que, sobre todo en el caso del Nivolumab, propone o va por el camino de estimular a las células del sistema inmune para que estén siempre ávidas de combatir contra las células tumorales. Usted me decía hace unos minutos que se emociona mucho cuando habla específicamente de este producto, y yo quisiera extender la felicitación porque usted acaba de recibir, el centro acaba de recibir un premio otorgado por el SIGMA por innovación tecnológica, y ha sido específicamente con este producto, ¿verdad? Exactamente. O sea, nosotros también estamos muy contentos porque creemos que Symavax lo merece mucho. Y es un premio que recibimos con mucha satisfacción porque son tantas las personas que han tenido que ver con Symavax en los más de 20 años de evolución que de alguna manera, bueno, creemos que, bueno, nos sentimos muy, muy contentos con esto. Sobre todo por el hecho de que Symavax, además de que muestra la posibilidad de la inmunoterapia para justamente ofrecer calidad y prolongar la vida de las personas con cáncer avanzado, además demuestra la posibilidad de hacer, digamos, de hacer viable la utilización de la medicina de precisión, incluso en nuestro país, a nivel primario de atención. Y con esto quiero decir que hay determinado grupo de pacientes, de los pacientes con cáncer de pulmón, que al comienzo de la vacunación con Symavax, o sea, cuando están terminando su quimioterapia, tienen altas concentraciones séricas, quiero decir en el suero, de esta molécula que hemos hablado, del factor de crecimiento epidérmico. Y resulta que aquellos pacientes que tienen altas concentraciones del factor de crecimiento epidérmico son pacientes que responden mejor a la vacunación con Symavax. Y en cooperación, digamos, con el Centro de Inmunoensayo, que prepararon un estuche diagnóstico, nosotros le llamamos en el laboratorio un kit diagnóstico, para la determinación de las concentraciones séricas de EGF de los pacientes, bueno, pues hemos expandido este uso a todo el país y por lo tanto hoy en día ha habido, digamos, como un reajuste del registro sanitario de Symavax y ya es posible utilizarlo solamente en aquellos pacientes que tienen altas concentraciones de EGF sérico, que son justamente los que mayor beneficio van a recibir. Y entonces nos parece que en ese sentido Symavax tiene ese complemento de aplicar lo innovativo que tiene que ver con el uso de la inmunoterapia y es justamente combinándolo con estos elementos que son mucho más recientes de la medicina de precisión y la utilización de biomarcadores para la correcta clasificación de los pacientes. Doctora, empezábamos esta entrevista y usted se refería a los 25 años de labor ininterrumpida del centro. En 2019 me gustaría saber cuáles fueron, digamos, los logros de este lugar en todo el trabajo, hacia dónde lo direcciona. Bueno, en el 2019 yo creo que de los logros más señalados estaría esta, digamos, conjunción o la confirmación de que la medicina de precisión es posible utilizarla y en nuestro país, que usted sabe que apostamos siempre tanto a que el desarrollo lo extendamos a toda Cuba y sobre todo a que no se limite, digamos, en el caso de la salud al nivel secundario, sino que también llegue al nivel primario. Bueno, pues fue justamente esta confirmación de que es posible extender la medicina de precisión hasta el nivel primario. Hay muchísimos otros, sobre todo resultados y retos investigativos, pero yo creo que el reto mayor que sabemos, sobre todo los que tenemos que ver con investigación en el CIN, es que nos toca continuar haciendo mucha ciencia, sobre todo por el tema de que si ya se ha comprobado que aunque es un camino largo, la inmunoterapia pudiera ayudar mucho a este fenómeno de controlar la enfermedad, en el caso de los pacientes con cáncer y en otras enfermedades, a mejorar mucho la calidad del paciente. Bueno, pues en ese sentido yo creo que nuestro compromiso mayor es con el hecho de continuar haciendo ciencia y continuar haciendo ensayos clínicos que permitan demostrar que esas ideas iniciales pueden tener fruto y pueden, por lo tanto, ser beneficiosos para un gran número de personas y un gran número de pacientes. Y en ese sentido yo creo que, aunque hay muchos productos que ya están
avanzando en su evolución, bueno, tenemos el gran empeño de tratar de idear nuevos, y en eso está trabajando un gran grupo de compañeros en todo el CIM, como le llamamos al centro. Doctora, ¿cómo calificaría usted el trabajo, el papel de la mujer cubana en la ciencia? Bueno, es muy simpático, ¿no? Porque pudieran acusarnos, ya que usted y yo, las dos somos féminas, ¿no? Pero fíjese que yo creo que es general, o sea, no estaría clara de los datos de Biocuba Pharma, pero en el CIM, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con investigaciones, somos abrumadora mayoría. Generalmente cuando nos reunimos, en mi caso, bueno, formo parte de un grupo de investigación que lidera el profesor Agustín Laje, y cada lunes cuando nos reunimos en nuestro grupo de investigación, generalmente somos todas mujeres y él, entonces él siempre dice, Dios mío, estamos completamente rodeados de mujeres, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que está muy bien, o sea, demuestra el hecho de que uno puede de alguna manera organizarse entre las cosas que habitualmente se adjudican a las mujeres, ¿no? Y que también podemos participar en este sentido. Pero en general, bueno, pues aquí tratamos de que tanto mujeres como hombres, todos demos lo más posible para que justamente nuestro trabajo llegue a un final feliz. Casi para terminar, podría decirse que Cuba, que sus científicos, sus investigadores, seguirán trabajando duramente para contrarrestar hasta donde se pueda los efectos de esta enfermedad, hablamos del cáncer, para mejorar su diagnóstico, su tratamiento. Sí, de alguna manera nosotros sabemos que estamos lidiando con un enemigo brutal, pero estamos todos muy convencidos de que hay mucho por hacer y de que las evidencias de que hay pacientes que mejoran, de que hay pacientes que controlan la enfermedad, quiere decir que aunque no está vencida la tarea, estamos en el camino correcto. Y en ese sentido, quizás no hay que todavía cantar victoria, pero estamos claros de que nuestro trabajo es continuar con ese empeño, y en la, digamos, estrecha relación que tenemos con el MINSAP, estoy segura que cada año iremos logrando nuevos y certeros pasos en ese sentido. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de entrevista, y que siga siendo largo y fructífero el camino de la ciencia cubana. Muchísimas gracias a ustedes por elegirnos y bueno, por hacer posible que nuestro trabajo sea visible para los compañeros. ¿Cómo no? Gracias.